Bien, la típica pregunta que nos hacemos, ¿qué semental debo de utilizar? ¿Qué características debe tener el semental que voy a utilizar? Bueno, vamos a plantear los escenarios para definir qué semental voy a utilizar. Primero, vamos viendo qué tipo de productor es. Tenemos una gama muy diversa, desde el productor comercial al productor de registro. Luego, ¿cuál es el sistema de producción? ¿En qué ciclo productivo quiero hacer inferencia con ese mejoramiento o con ese semental que voy a comprar? ¿Cuáles son las características del rancho? Tengamos en cuenta que si no hay comida, no se expresa la genética y luego le echan la culpa al genetista, pero bueno, esa es esa parte. Entonces, si no hay comida, pues no hay manera de expresar lo bueno que se vaya a comprar. Y luego, ¿cuáles son las variables de interés económico? ¿Dónde voy a vender ese producto? ¿Dónde va a generar el dinero, la ganancia, ese producto que voy a generar con el semental que quiero seleccionar? Bien, en la ganadería en general, pues está dividida en dos segmentos esenciales: criadores de registro, que son los que llevan la pauta del mejoramiento genético, y los que llamamos comerciales. Los comerciales se apoyan, o el flujo de la genética es de los de registro, los comerciales. No obstante, los comerciales también tienen su gama de mejora genética, tienen sus avances, pueden utilizar directamente raza pura o cruzamiento. En términos porcentuales, el lead, bueno, porque es el de 2 al 10%, y las exigencias para estar aquí, pues son mucho superiores a las de acá. Aquí es una organización con sus cláusulas, con sus condiciones para poder estar en este esquema. Bien, ¿qué tenemos para la ganadería tropical? Bueno, contamos con dos cajones, por así decirlo, incluso revolviendo los dos cajones: los Bos Taurus, que son razas especializadas con altos niveles productivos, y los Bos Índicos, que ya están adaptados o sus cruzas están adaptadas, pero los niveles productivos no son los que decía los idóneos. Bien, vamos viendo cuáles son las características de interés económico que vamos a mejorar o que no va a ser rentable el rancho: crecimiento, reproducción y calidad de la carne o del producto. Estos tres conjuntos de variables nos dan el valor o la venta de los productos. Retomamos el conjunto de disponibilidad de razas. Se han hecho razas sintéticas donde las Bos Taurus aportan productividad y las Bos Índicos aportan resistencia o adaptación. Y así hay una gama más conjugando ambos conjuntos de razas que nos dan productividad en las regiones tropicales. Por mencionar algunas, la muy conocida Brangus, la Charbray. Aquí en México tenemos una que se desarrolló en México, Tropicarne, con esas 4 razas y desarrolladas en el trópico mexicano. Entonces, ok. Entonces, tenemos razas Bos Taurus, Bos Índicos, cruzas y sintéticas. Esa es nuestra gama para escoger. Aquí están otras sintéticas, todas en Bos Taurus, Bos Índico, con diferentes proporciones. Vamos viendo los criadores de registro. Bueno, como su nombre lo dice, están en una asociación. Cada asociación de criadores de ganado de registro, pues da la pauta de qué es lo que se registra, cómo se registra y las condiciones para pertenecer ahí. Por mencionar alguna, los criadores de cebú, en su libro de acto, ponen el esquema de qué se registra y cómo se registra de los criadores de cebú. La misma asociación define los objetivos de selección. La misma asociación pone la pauta del mejoramiento genético de la raza. La misma asociación da por dónde debe de ir el esquema de mejora, la selección de reemplazos y la venta de sementales. Bien, esos son los criadores de registro, pues sí están en función de la asociación. Vamos con los comerciales. Los comerciales
ahí en dos: razas puras y cruzamientos. Igual, los comerciales tienen que tener sus objetivos, tienen que tener sus metas, tenemos que tomar en cuenta su sistema de producción. Entonces, para abordar los comerciales, vamos viendo primero cuáles son las características del sistema de producción, cuáles son sus objetivos, qué producen, cómo lo producen. Luego, en función de los objetivos, vamos viendo qué criterios o qué vamos a medir para llegar a estos objetivos. Una cosa es el animal ideal y otra cosa, qué es lo que medimos para llegar al animal ideal. Costos de producción, voy a mejorar, pero ¿cuánto me va a costar ese mejoramiento? ¿Cuánto me va a costar meter una raza nueva, un cruzamiento? Y luego, ¿de cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a generar de ventas? ¿Va a haber ganancia? ¿Voy a ganar dinero en este mejoramiento que quiero meter o en este nuevo semental que quiero meter? Entonces, estos 4 puntos hay que tenerlos claros en los comerciales. Y bueno, de ganadería tropical me voy a meter, es una gama muy conocida, su sistema de producción, sus características. Bueno, cada rancho tiene sus particularidades, pero está en lo que es el esquema de ganadería tropical. Alimentación con base en pastoreo, los climas extremos, bueno, toda la gama que engloba la ganadería tropical. Bien, ahora sí, vamos viendo, vamos a ver peso al destete y peso al nacimiento. Son las dos variables de inicio a mejorar. ¿Qué engloba el peso al nacer? El genotipo de la madre, el genotipo del padre, los efectos maternos y el ambiente. Esto es lo que define el peso al nacer. El peso al destete, de mucho peso en la ganadería, a los genes que vienen del papá y los genes que vienen de la mamá. Es lo que debo tener en cuenta. Vamos poniéndole un modelo. Entonces, este peso al destete que quiero mejorar está en función de los genes que vienen del papá y los genes que vienen de la mamá. Ok. Entonces, yo estoy comprando un semental. Voy a mandar genes para peso al destete. Pero la mamá también influye en el peso al destete por la producción de leche. Entonces, este modelo se hace un poco más grande. Los genes que vienen del semental directamente y la mamá, esa habilidad lechera, pues está en función de su genética, que vino de un padre. Entonces, este modelo se hace un poco más largo para ver la genética directa y la genética materna que viene por este lado de la derecha. Entonces, ok, entonces yo estoy comprando aquí este semental. Entonces, quiero este semental para tener becerros más productivos al destete, o quiero este semental para producir vacas que produzcan becerros al destete. ¿Cuál es mi ciclo productivo? ¿Esta vaca o estos becerros? Ok. Y luego, ¿tienen crecimientos post-destete? Pues yo espero animales homogéneos con buena tasa de crecimiento, que se separe lo materno y que tengan un buen desarrollo en la engorda. Es el otro ciclo. Y por el lado de las vacas, que no olvidemos las vacas, la vaca es la maquinita que da dinero en el rancho, la vaca es la unidad de producción. A esa vaca le estamos pidiendo un desempeño reproductivo. ¿Cuál es la edad al primer parto? Luego, los intervalos entre partos. Esto es muy afectado por el ambiente en la ganadería tropical. Tengo que tener claro, quiero mejorar esto, pues debo de conocer este ciclo. ¿Dónde lo quiero mejorar? Aquí, a la edad del primer parto o los intervalos entre partos. Y luego, si sumo todo esto, pues tengo unas vacas productivas, lo que le llamamos habilidad materna. ¿Cuánto producen acá en los interpartos y en los becerros que me deja? Entonces, esta maquinita es la que me deja el dinero o la ganancia en el rancho. Pero ojo, aparte de esto, en la ganadería tropical, el sistema vaca-becerro todavía le decimos, ¿sabes qué? Pues dame lechita ahí para vivir. La ordeñamos, le perdimos una curva de lactancia. No nomás que nos dé un becerro, sino que nos dé leche como un ingreso diario para sustento. Entonces, no nomás le pedimos una curva de lactancia a esta vaca. Entonces, a esta vaca, no nomás le pedimos que me destete un becerro, que me dé cierta ganancia por kilogramos de leche. Entonces,
ya le estoy exigiendo un poco más. Entonces, este semental, ¿para qué lo quiero? Para producir becerros, ok. Pero me interesa producir vacas. Entonces, el de las vacas es este semental de acá arriba. Este semental de acá arriba va a dar las buenas vacas lecheras. ¿Para qué? Para que cuando se apadren nos den los becerros y a su vez nos den la leche. Entonces ya se complica un poco más el ciclo productivo. Tenemos que tener la curva de lactancia, tenemos que tener la gestación, bueno, se nos complica más el ciclo productivo. ¿Cuándo va a producir el máximo de leche? ¿O qué niveles de leche quiero que produzca? ¿Cuánto va a consumir de alimento la vaca? Y todavía le pido una ganancia de peso y que el peso del ternero aquí me lo destete, que me dé un becerro destetado. Entonces ya le pedimos demasiado o le exigimos demasiado a ese animal. Bueno, entonces, ¿cuáles son las de interés económico en leche? Están las asociadas a la curva de lactancia, que da cantidad y calidad de leche, las reproductivas, sanidad, y unas de clasificación lineal que están asociadas con el desecho de la vaca a la producción de leche. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en doble propósito? Tenemos una maquinita ahí que le exigimos, vamos a seleccionar el toro. Bueno, entonces estamos aquí, estamos viendo qué toro le voy a echar a esta vaquilla. ¿Para qué? Para que me produzca un becerro y leche. Ese becerro ya es un ingreso en cierto tiempo que ya lo tengo asegurado. Lo vendo al destete. Luego que lo vendo al destete, pues sigo produciendo leche. Ese es mi ingreso. Y no obstante, las becerras, tengo que ver qué vaquillas me van a quedar de reemplazo para la siguiente generación. Entonces, ¿dónde voy a utilizar el semental? Aquí para producir becerro y leche, o para producir leche y me deje reemplazos. ¿En qué ciclo reproductivo o productivo voy a utilizar el semental que me interesa comprar o que me interesa mejorar? Reitero, pido un becerro que se va a vender a cierto tiempo, luego le pido una lactancia y a su vez quiero dejar vaquillas de reemplazo en mi rancho. Entonces ahí está el esquema productivo del doble propósito. El becerro, la leche y los reemplazos. Entonces, ¿cómo llego al super toro? ¿Cómo llego a seleccionar el animal ideal para todo eso complicado que en su momento he mencionado? Bueno, están los sementales que llamamos genéticamente evaluados. Son sementales que ya se retiró la incertidumbre, se investigó su potencial genético y ya están disponibles con ciertas características que ahorita voy a mencionar. Entonces debemos utilizar sementales genéticamente probados. ¿Cuáles son esos? Los que están en los catálogos que son producto de las evaluaciones genéticas. Y para el trópico, variedad tropical, lo que más adaptado es el suizo, suizo europeo, suizo americano y toda la gama de cebú que se conoce y las sintéticas, obvio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos conceptos. Diferencia esperada en la progenie y habilidad de transmisión predicha. Cuando hablamos de carne y crecimiento son las DEPs, diferencia esperada en la progenie. Cuando hablamos de producción de leche en lactancias, las HTP, las habilidades de transmisión predicha. Bien, retomamos el semental de suizo americano. Tomamos el mejor semental para lactancias a 210 días y el que está en el número 30, este de aquí abajo. Y este es el mejor semental de la evaluación genética. Entonces, la diferencia matemática del HTP, el semental de acá arriba, tiene un HTP de 161.45 kilos. Y este de aquí abajo de 48 kilos. La diferencia matemática entre estos dos sementales son 113 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que el semental San José, con respecto a conejo reno, las hijas de San José en lactancias a 210 días van a producir 113 kilos más
que las hijas de conejo reno. Entonces ya sé que genéticamente cuál es el potencial de este con respecto a este. Son 113 kilos de diferencia en una lactancia de 210 kilos. Pues y ahí estamos viendo cuál es el idóneo o el mejor. Luego están los prospectos a semental. Los prospectos semental por regular son los machos nacidos el año anterior a la evaluación. Si este catálogo es de 2017, son los nacidos en el 2016. Entonces aquí tengo becerros o prospectos sementales con buena calidad genética para producción de leche a 210 días, producto de las evaluaciones genéticas. Bien, entonces a partir de eso, pues hay una gama de sementales comerciales en los catálogos. ¿Qué es lo que viene? Viene el pedigrí. El pedigrí me da certeza de que es un semental puro, que al menos 6 generaciones es de la raza en cuestión, que no hay defectos genéticos heredables y que me da certeza de la raza. Luego, producción. ¿Cuánto es su HTP? Y en equivalente maduro, en grasa, en proteína, sus HTP para producción y contenido de la leche. Luego, tiene HTP para variables de tipo, posición de ubre, posición de patas, funcionalidad. Entonces, tiene una gama de HTP para varias características o para varias partes del ciclo productivo. Y luego estos iconos me dicen que es sobresaliente para leche, incluso para carne, calidad de la carne, para pastoreo, para ordeña mecánica. Bueno, vemos en el catálogo qué significa y no son un semental que tiene cierta habilidad o superioridad para estos puntos que están aquí, los iconos. Y esto que puse aquí en un cuadro rojo son combinando características, índices que llamamos índices, que te lo voy a mencionar más adelante, índice lechero, índice de mérito total, de ajuste, en pastura y en carne. Entonces son unos índices que en lugar de interpretarse como HTP o kilos de leche, en alguno ya es cuántos dólares me da ese semental por una hija que haya parido un becerro o que haya destetado un becerro. Entonces ya son índices incluso económicos. ¿Cuánto me retorna sus hijas por cada becerro destetado? Todo depende del catálogo y la definición. Entonces tenemos una gama de ofertas de sementales con las HTPs y para producción, calidad y medidas lineales. Si hablamos de suizo, meladiano, todo depende de nuestros objetivos. Bien, regresamos. Entonces, ¿qué es un catálogo de sementales? Un catálogo de sementales tiene los conceptos y la definición de las variables evaluadas y de las DEPs o los HP publicados. Tienen los mejores sementales de la evaluación. Se publican los 30 mejores, los 50 mejores de los sementales o prospectos sementales. Y tiene unas tablas que nos ayudan a seleccionar el semental. No nomás su HTP o su DEP, sino en qué lugares están, en el 1% mejor, en el 5% mejor, o como son datos estadísticos, de acuerdo con su precisión, cuál va a ser la variabilidad esperada en esos datos. Entonces, el catálogo nos ayuda a seleccionar los sementales. Entonces, los creadores de registro, cuando nos venden un semental, pues nos venden el pedigrí, que es certeza de pureza de raza, que es certeza de que no hay defectos hereditarios, y en este caso, que es de carne, pues tenemos las DEPs para peso al nacer, peso a 205 directo, materno, peso al año y peso a los 550 días. Este es un registro de ganado cebú mexicano. Y ahora bien, también en ganado cebú, cualquiera que fuera la raza,
Pues el catálogo me tiene que ofrecer igual su productividad, su pedigree y sus DEPs, incluso en qué país está evaluado, Canadá, Estados Unidos y sus DEPs. Bueno, por ser referencia a la Brahman americana, nos da sus datos de identificación, su pedigree, sus DEPs para crecimiento, incluso aquí donde dice percentil rango, en qué lugar se encuentra del 1 al 100. Por ejemplo, peso al nacer tiene 2.9 libras. Es un animal positivo que es malo para peso al nacer. Buscaríamos los negativos. Esto está en el 92% de la tabla. Son de los peores para peso al nacer. No obstante, peso al destete tiene 14.8 libras, está en el 26% mejor. Peso al año. Entonces, este percentil es en qué porcentaje se encuentra rankeado en la raza. Luego, entonces, cualquiera que sea la oferta de sementales o el catálogo, tenemos que buscar los datos genealógicos y los CPDs y en qué año o de qué año es el EPD, porque este CPD es del 2016. Por eso lo dejé. Entonces, bueno, este ya es un EPD un poco viejo, antaño. Tengo que buscarlo en la base de datos de la americana o de su asociación para ver cuál es el EPD del 2020, por así decirlo. Lo busco en la americana y tengo el EPD reciente, igual, está en el fondo para peso al nacer, pero está en el 7% mejor para peso al destete, 8% mejor para peso al año y 11% mejor para leche al destete. Ojo, en carne no pesamos, podemos sacar la habilidad lechera de peso al destete. Entonces, si vemos las DEPs, ¿cómo se interpretan las DEPs? Entonces, tengo dos sementales. Ahí están sus DEPs para peso al destete. La diferencia matemática de estos dos son 4 kilos. ¿Qué quiere decir? Que en promedio los hijos de Brin son superiores a los hijos de Brujas en 4 kilos. En ambos casos, en ambos sementales, va a haber hijos muy livianos, muy pesados. Pues si sacamos el promedio de los hijos de Brin versus a los hijos de Brujas, esperaríamos que el promedio de Brin sea 4 kilos mayor que el promedio de los hijos de Brujas. Entonces, esa es la interpretación para carne. Los CPD, las DEP para carne. Entonces, ¿qué incluye una DEP? Bueno, si no tiene dato productivo, pues el pedigrí. Si tiene dato productivo, el comportamiento individual, pero el que da mayor peso o certeza es cuando la progenie ya aporta al semental. En leche, pues en los sementales de inicio se evalúa por el pedigrí, por las mamás, por las medias hermanas, por lo que hay en el pedigrí. Ya cuando sus hijas paren y tienen lactancias, son las que aportan para sus CPDs, sus HTP, perdón. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Los ancestros, los colaterales y la descendencia. Obvio que conforme la edad, pues va llegando acá y conforme aumenta la cantidad de información, la precisión va aumentando. Entonces, vamos viendo los tipos de EPDs. Entonces, para peso al nacer, he comentado que el idóneo es el negativo. ¿Por qué? Porque es indicador de la dificultad al parto. Para peso al destete, es un estimador del crecimiento. Bueno, hago y he hecho énfasis en el peso al destete. ¿Por qué? Porque representa alrededor del 35% o más de la variabilidad del sistema de producción. Es un indicador del crecimiento del becerro, de los genes que heredó del papá y de la mamá. En vaquillas, tiene influencia en la fase reproductiva. Miren, esta gráfica, la pubertad o la curva de crecimiento, el punto de inflexión, la pubertad y el peso al destete tienen una interacción muy importante, obvio que va a afectar la pubertad o el inicio reproductivo de la vaquilla. ¿Por qué? Porque aquí viene un crecimiento ascendente, una tasa de crecimiento
ascendente, aquí cambia y disminuye la tasa de crecimiento para llegar al peso adulto. Pero se dice que la pubertad anda alrededor de este punto de inflexión y el peso del destete está asociado con el punto de inflexión. Entonces, por eso es importante el peso del destete también en vaquillas. Y es un indicador del potencial lechero de la madre. ¿Por qué? Porque es la que lo alimenta. Y si es un indicador del potencial lechero, pues tenemos el EPD para leche materno. Aunque no ordeñamos, podemos separar los kilos que se debe a diferencia en producción de leche. Entonces, es el EPD para leche. Si juntamos lo que manda la mamá en leche y en el óvulo, podemos tener el materno total, que es la habilidad lechera de la vaca y lo que mandó en el óvulo cuando el becerro se conjugó y se hizo para nacer. Entonces tenemos el EPD materno total. Es básico para vaquillas de reemplazo. Y luego separamos lo materno, tenemos los EPDs para peso al año o peso a los 18 meses, o lo que llamamos crecimiento post-destete. Bien, entonces cuando vemos un prospecto, su valor genético está definido por las DEPs y las HTP. DEP si es crecimiento carne y HTP si es leche. Ok, pero ya vemos la genética, o sea, ya no hay menos incertidumbre. Ya no más estamos comprando genética. El manejo y la sanidad ya quedó separado. Ya no más estamos apostando a la carta de genética. Bien, entonces podemos combinar variables, como lo dije hace rato, que son los índices de elección. Tomé esta de los colegas de allá de Uruguay, como ellos tienen los índices para ciclo completo y ciclo de cría en vacas. El índice de cría expresa la superioridad de un reproductor en términos de ingreso generado. ¿Cuánto me retorna una vaca por becerro destetado? Y el índice de cría completo en términos de ingreso generado con respecto a un toro. Entonces ya aquí me está diciendo cuánto me regresa una vaca si la comparo con otra por becerro destetado. Y si conjugo la vaca y los toros, tengo el índice completo. Ahora sí, si el rancho nos interesa producir dinero, que es lo obvio, pues ya tengo cuánto me va a generar una vaca por cada becerro destetado o por cada becerro generado. Entonces, ¿qué reúne el índice de cría? Pues el índice de cría toma en cuenta la circunferencia escrotal, que está asociado con precocidad de las hijas o con reproducción, grasa subcutánea con productividad, área del ojo, habilidad lechera y las de crecimiento, peso adulto al destete y al nacer. El índice de ciclo completo, pues igual, circunferencia, grasa subcutánea, variables de calidad de la canal, habilidad lechera y peso al nacer, peso al destete y crecimiento. Entonces conjugan estas variables y ya no se interpretan kilos de leche o kilos de carne, se interpreta en dinero. Bien, entonces con esto antecedente y esta pauta vamos a algunos escenarios. ¿Qué voy a hacer o dónde lo voy a aplicar? Como lo mencioné, raza, edad, tamaño, eficiencia de producción, comportamiento materno. Tengo que caracterizar mi rancho o dónde van a ir esos sementales. Luego, eso es caracterizando, como mencioné, el mercado. ¿Dónde lo voy a vender? Al destete, al año, a los 18 meses, hago cuentas. ¿Cuánto me va a costar venderlo al destete? ¿Cuánto me va a costar venderlo al año? ¿Y dónde tengo el mayor retorno? Entonces, por ejemplo, si lo voy a vender al destete, a 8 meses son 200 kilos, ok. Si lo quiero engordar 500 kilos, bueno, entonces ya es más alimento y más tiempo. Si lo vendo a 500 kilos, ¿cuánto es el estimado que me va a dejar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cuál es la ganancia? Entonces, si es crecimiento, si es leche, veo cuánto me cuesta producir un litro de leche, más el becerro que espero, y hago mis cuentas y busco el semental que me va a soportar esto que estoy solicitando. Una vez que tengo mi esquema, me planteo mi escenario, ahora sí, vamos a buscar los toros que cumplan con ese escenario.
Unos escenarios. Vendo el toro, toretes finalizados y produce sus reemplazos. Vende becerros al destete y produce sus reemplazos. Entonces, si va a vender a cierta edad, pues el EPD para la edad, ya sea peso al destete y post-destete. Pero ojo, sus reemplazos. Entonces, tengo que dar énfasis en materno total, porque me quiero quedar con las vaquillas. Esas vaquillas tienen que producir leche y tienen que producir becerros. Entonces, por eso le doy más porcentaje al EPD de materno total y menos porcentaje a los EPDs post-destete. Otro escenario. Tiene problemas al parto, producir leche y buen crecimiento. Entonces, pues es el esquema anterior. Quiere vender un becerro a cierta edad, pues, pero tiene problemas al parto. Quiere más producción de leche que la quiere. Entonces, producción, problemas al parto, los CPDs negativos para peso al nacer. Buen crecimiento, bueno, peso al destete, directo. Ah, pero quiero más producción de leche. Bueno, peso al destete y leche. Entonces, estos son los 3 CPDs que dan énfasis a estos dos escenarios. Entonces, aquí, pues a grosso modo, puse 4 escenarios. Cada criador, cada rancho tiene uno o más escenarios. ¿Por qué? Como reitero, ¿dónde lo voy a utilizar? En vaquillas de primer parto, en vaca de 2 o más partos, quiere dejar vaquillas, quiere vender becerros. Entonces, cada criador tiene 2 o más escenarios. Y bueno, para eso hay una gran oferta de sementales. Los catálogos comerciales, incluso criadores particulares tienen su oferta. Tienen sus propios catálogos donde describen lo que ofrecen y las casas comerciales. Ahora sí, retomo lo de suizo. Lo decía yo, hay que tomar en cuenta el pedigrí, hay que tomar en cuenta la producción. ¿Cuántas hijas tiene? 148 en 135 atos. ¿Cuál es su confiabilidad? Del 94%. ¿Cuál es su HTP para leche? Equivalente maduro, para grasa, para proteína. Luego, para variables de tipo, ángulo de grupa, calidad de corvejón. Y si tengo vacas que las desecho por problemas de tipo, pues si quiero mejorar ese problema, con estas variables las mejoro. Y luego célula somática, resistencia a mastitis, otro conjunto de variables para sanidad. Y los índices, índice de mérito total, índice de producción, índice de Phoenix, índice de pasto. O sea que está aprobado en pastoreo. Si está en porcentaje, está en el 98%. ¿Ok? Entonces, cada semental está en la oferta, incluso los iconos que agregan en los catálogos para calidad de leche, calidad de carne. Estas figuritas no están ahí por adorno. Estas figuritas nos dicen que tienen una capacidad para ciertas variables. Y luego, ¿en qué países es óptimo? En España, en Inglaterra, en Alemania. ¿En qué países está evaluado? Entonces nos da más certeza de su capacidad. En Angus, Angus es de las razas más evaluadas y que tienen más variables disponibles. Entonces, las leyendas maternales, las leyendas Angus no necesitan mucha introducción, solo basta con mostrar lo que son capaces de producir. Entonces ya están promocionando sementales que dejan hembras de reemplazo. La apuesta segura para satisfacer los clientes, donador de confirmación, un líder maternal. Entonces ya está la oferta directa de en qué me puede beneficiar esos sementales. Igual, Angus lo tomé porque es de las más evaluadas. Resultados pardo suizo, una empresa en particular ofrece pardo suizo, igual, sus HTP, su pedigrí, su registro y las variables de tipo, aunque creo que es un productor y un comerciador privado, pues ofrece todo lo que se requiere, pedigrí, registro, HTP para productividad, calidad de la leche y variables de tipo. Y así, pues tenemos una gama de sementales para cada escenario. Bueno, entonces, un poco de filosofía
no hay una manual o receta para la selección de mejor animal. Todo está en función, ojo, de los objetivos de selección con base en las características del rancho. No voy a pedir traer una Holstein de los 50, 60 litros a un rancho que no tiene las capacidades para satisfacer ese animal. Y bien, ya un poco para terminar. Dentro de ranchos, esto lo tomé de un artículo del doctor Menéndez. Si tiene las razas nativas y un nivel adecuado de producción, bueno, pues puede hacer mejoramiento genético. Lo organizas, tomas datos, haces evaluaciones, haces análisis, seleccionas tus reemplazos, tus sementales y cierras el círculo. Si no tienes caracterizado tus razas, tus genotipos, bueno, hay que empezar de cero en definir sus objetivos, qué razas, qué programa de cruzamiento, hago los cruzamientos, utilizo razas y me voy por un ciclo de cruzamientos. Compro sementales y hago un ciclo de cruzamiento. Y puedo tener un programa de mejora con puro cruzamiento o meterle un poco más de infraestructura y de toma de datos y generar selección.